Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Hola, muy buenas tardes, qué gusto de saludarlos en este su programa En la Esquina del Parque con su servidor y amigo Fernando Fait en este sábado 9 de septiembre del 2023, nuestro programa 1891, y este 9 de septiembre es el 252º día del año. Vamos a completar a la medianoche 252 días y ya solo nos restan 113 días, sí. Escúchelo bien, 113 días para que le digamos adiós a este año 2023. Y en este sábado 9 de septiembre, que en Costa Rica celebramos el Día del Niño, un gran saludo para todos los niños de Costa Rica. Bendiciones para toda esa niñez de nuestro hermoso país, para sus familias, para sus padres de familia, para sus educadores que también hacen un trabajo muy importante. Por eso hoy, en el Día del Niño, queremos presentarles a ustedes
un informe que dieron a conocer hace pocos días. Es el 9º informe del Estado de la Educación de Costa Rica. Es un trabajo que hace el programa Estado de la Nación, que se financia con recursos de las universidades públicas. Sí, de esos que dice el gobierno que el dinero no se usa para nada bueno. Pues bueno, este programa Estado de la Nación hace un gran esfuerzo por analizar cómo está, entre otros temas, en esta ocasión, el estado de la educación costarricense. Así que queremos compartirle esa presentación de ese informe que señala elementos que nos pone mucho a pensar. Nos deja con un grado de tristeza muy fuerte, ya que en el anterior informe del año pasado, del 2022, se planteaba que estábamos en la peor crisis educativa, escúchelo bien, de los últimos 40 años. Y lastimosamente en este informe 2023 estamos lejos de mejorar la situación. Más bien se ha complicado la situación de la educación en Costa Rica. Posiblemente no le estoy diciendo algo que usted no conozca, porque lo ve con sus hijos, con sus nietos, a nivel de escuela, a nivel de colegio. Lamentablemente, datos de deserción estudiantil, de muchos niños, muchas niñas que avanzan en escuela y todavía están en tercer grado, cuarto grado y no tienen una lectura como debe ser para su edad y para ese nivel educativo. Así que acompáñenos en esta tarde de sábado en una manera de celebrar el Día del Niño, y es analizando cómo está la educación en el país. Prestémosle atención a este informe para que podamos, en lo que nos corresponda a nosotros como sociedad, como padres de familia, como abuelos, como tíos, poder poner nuestro granito de arena, pero especialmente alzar la voz cuando vemos situaciones que no favorecen para nada la educación de nuestro país. Por supuesto, y se me ha olvidado recordarlo, estamos en el mes patrio, por eso también iniciamos nuestro programa del día de hoy con la canción, con el himno "Oh Costa Rica", y espero que usted lo haya cantado con mucho fervor, que le haya traído tantos recuerdos de su época de escuela y de colegio, y que en este mes de la patria lo tengamos muy presente. Por ahora, permíteme que vayamos a nuestra sección en un día como hoy, corte comercial, y regresamos ya con esta presentación del 9º informe del Estado de la Educación de Costa Rica, un trabajo realizado por el programa Estado de la Nación. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy, 9 de septiembre de 1737, en Bolonia, Italia, nace Luigi Galvani, que descifrará la naturaleza eléctrica del impulso nervioso. 9 de septiembre de 1828, en Rusia, nace el fecundo escritor ruso León Tolstói, autor de Guerra y Paz, y Ana Karenina, entre otras obras en las que describió admirablemente la vida y costumbres rusas. Fue ideólogo de la no violencia activa. 9 de septiembre de 1901, falleció en esta fecha el segundo obispo de Costa Rica, Bernardo Augusto Thiel Hoffman. Fue declarado benemérito de la patria por decreto número 4 de 25 de mayo de 1921. 9 de septiembre de 1914, a pesar de que la Primera Guerra Mundial aún durará 4 años más, muchos historiadores coinciden en señalar que es en este día cuando los alemanes pierden la guerra, al tener que retirarse cruzando el río francés Marne, cercano a París, ante el avance imparable de las tropas franco-británicas. 9 de septiembre de 1932, con la batalla por el control del fortín Boquerón, se inicia la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. La guerra
cuyo trasfondo son la disputa de dos multinacionales petroleras por el llamado oro negro, será la mayor y más sangrienta que se liberará en el continente americano durante el siglo XX. Concluirá en 1935 con 100.000 muertos, muchos de ellos por enfermedades y falta de agua, más que por las balas. Resultado, un desastre económico y moral sin parangón para ambos países. 9 de septiembre de 1944, en Bulgaria, los comunistas, con el apoyo del ejército soviético, destronan al rey Simeón y dan un golpe de estado, estableciendo una dictadura. Y en un día como hoy, 9 de septiembre de 1976, el presidente del Partido Comunista Chino, Mao Zedong, muere a los 82 años. Era el ídolo querido de 800 millones de chinos. Tras su muerte, Deng Xiaoping surgirá como el líder de China. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. Yo pensé que nunca iba a tener uno. Al aire en pocas horas. Cuéntenos, amigo. Mis amigos me decían que era muy difícil tener un carro. Llamé y me resolvieron rapidísimo. Recuerde, su crédito aprobado en pocas horas. Puede contactar por Facebook o llamar por teléfono. La atención en Copealianza es inmediata, se los garantizo. Contáctenos. Copealianza, la cooperativa de todos. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Cuando el presente es impredecible, es importante concentrarse en el futuro. Y una cooperativa de confianza puede significar hoy el bienestar financiero del mañana. Por más de 50 años, más de 500,000 familias costarricenses se han unido a cooperativas de ahorro y crédito locales para ver construidos sus sueños, para hacer crecer sus negocios, para trabajar juntos por el desarrollo sostenible de todo un país. Elegí ser parte de nuestra comunidad. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. ¿Qué número le vendo? No, es que ahorita no tengo efectivo. Eso es lo de menos. Con la aplicación Simpe Móvil de Copealianza puede pasar dinero fácilmente. Solicite en Copealianza Simpe Móvil y aproveche sus facilidades. Puede pagar los servicios públicos sin desplazarse a una oficina y hasta los créditos que usted tenga con la Cope. Entonces, ¿cuántos numeritos quiere? Así sí, así de fácil. UCR y del Facebook Live del programa Estado de la Nación a esta presentación del 9º informe Estado de la Educación. Nos acompañan en la mesa principal el señor Emanuel González Alvarado, presidente del Consejo Nacional de Rectores y rector de la Universidad Técnica Nacional UTN. El señor Jorge Vargas Cuyel, director del programa Estado de la Nación, y la señora Isabel Román Vega, coordinadora de investigación del informe Estado de la Educación.
Para iniciar, escucharemos el mensaje del señor Emanuel González Alvarado, presidente del Consejo Nacional de Rectores. Muy buenos días, señores rectores, señora rectora de las universidades públicas, señor Jorge Vargas Cuyel, director del programa Estado de la Nación, señora Isabel Román Vega, coordinadora del informe Estado de la Educación, distinguidos invitados, reciban un cordial saludo. El Estado de la Educación es una respuesta del Consejo Nacional de Rectores a una solicitud del Poder Ejecutivo. En el año 2005, este solicitó a las universidades públicas desarrollar un sistema de seguimiento objetivo e independiente sobre el desempeño de la educación costarricense, con el fin de propiciar el debate ciudadano informado y apoyar el proceso de toma de decisiones en este campo. El CONARE, a su vez, encargó esta iniciativa al Programa Estado de la Nación para que le preparara, mediante su metodología usual de consulta social, rigurosidad académica e investigación participativa. La presentación el día de hoy del nuevo informe del Estado de la Educación 2023 tiene una connotación importante y trascendental para el futuro del país, en especial por el panorama descrito en los anteriores informes. Hace 2 años se señaló la grave crisis en los ciclos preescolar, básico y diversificado del sistema educativo público, debido al golpe combinado de rezagos históricos y de los efectos del apagón educativo ocurrido en el 2018 y en el 2021. Costa Rica enfrenta una coyuntura decisiva en materia educativa. No podemos obviar esta realidad ni pasar la página. En este momento histórico se requiere de la visión, de la voluntad y la valentía para ejecutar la planificación y acciones que se requieren para enrumbar la educación pública. Nuestro país ha hecho de la educación uno de los pilares en el que descansa el desarrollo humano integral, la democracia y el Estado social de derecho. Representa el principal motor de movilización socioeconómica de la población. La educación es un macrosistema que debe ser visto de forma unificada, como un sistema integrado, en cuyo proceso de mejora debe existir la participación de la colectividad desde una perspectiva multisectorial. Ubicados en este ángulo de mira, análisis y acción, las universidades públicas tenemos mucho que aportar. Estamos para construir puentes mediante el diálogo propositivo, como ha sido parte de la dinámica constante de las universidades. Tenemos conciencia de que la postergación de acciones que atiendan la crisis educativa tiene graves consecuencias, donde el gran perdedor es el país, las actuales y futuras generaciones. CONARE y las universidades públicas nos hemos unido a otros actores sociales a favor de un pacto nacional por la educación, demandando a las autoridades que se continúe por la senda del fortalecimiento educativo como una meta país y que integre las aspiraciones nacionales de desarrollo humano. Para ello es fundamental cumplir con el 8% del Producto Interno Bruto para la educación, un mandato que rige desde el 2011 con la última reforma al artículo 78 de la Constitución Política Costarricense. Desde el Consejo Nacional de Rectores abogamos por la urgencia de atender la situación que atraviesa la educación pública. Urge garantizar la universalidad, pertinencia,
gratuidad y calidad de los servicios educativos que son el pilar fundamental de nuestra democracia. Las decisiones de hoy moldearán el futuro del país y pueden evitar o agravar daños intergeneracionales difíciles de reparar. Esto es parte del panorama general y las perspectivas del sistema educativo que se exponen en el 9º Informe Estado de la Educación 2023. Un análisis amplio y objetivo que constituye la mejor radiografía de la situación educativa en todos sus niveles. Es un insumo básico para orientar y evaluar los procesos decisorios. El informe plantea la necesidad de realizar esfuerzos extraordinarios para transformar rápida y decisivamente la estructura de gestión del sistema educativo, sin afectar ni disminuir la prioridad de la política pública y fiscal asignada a la educación. Sus hallazgos representan una herramienta oportuna y veraz que permite profundizar la discusión sobre la calidad y mejora de la educación. Nos insta a la reflexión, al análisis y a la acción en la búsqueda de soluciones para asegurar la calidad educativa como un bien público, de garantizar el acceso a la educación equitativa y de calidad y dotar al sistema de herramientas para mantener en vigencia respecto a las competencias necesarias para el desarrollo personal y social en consonancia con las disposiciones de la Constitución Política. Para finalizar, quiero agradecer y reconocer el trabajo desarrollado por el equipo de investigaciones encabezado por la Coordinadora del Estado de la Educación, señora Isabel Román. Este documento es una contribución del CONARE, con el que ratifica el compromiso de las universidades públicas con una educación de calidad al alcance de todos los habitantes del país, sin distingos de ningún tipo, capaz de responder con idoneidad a las necesidades de la Costa Rica del siglo XXI, a la promoción del desarrollo humano sostenible y al perfeccionamiento de nuestra democracia. El CONARE hace un llamado a todos los sectores sociales y económicos para que junto a la educación superior pública trabajemos para atender los desafíos nacionales en educación en un verdadero pacto nacional que rescate y haga cumplir los acuerdos nacionales en este ámbito que la sociedad costarricense han venido construyendo a lo largo de su historia. Estoy convencido de que este 9º informe será la base de un fructífero debate público de ideas en la construcción de propuestas que contribuyan a reforzar la educación, a enfrentar la crisis y a aprovechar las oportunidades para hacer los cambios necesarios que incidan en una educación equitativa y de calidad que genere un impacto positivo en el desarrollo integral de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, don Emanuel. De inmediato pasamos a conocer los principales hallazgos del 9º Informe Estado de la Educación, exposición que estará a cargo de la señora Isabel Román Vega, coordinadora de investigación del mismo. Educación escrita con S, un error inaceptable, grave. Ninguna persona de 4º grado de la escuela o más debiera cometerlo, pero en nuestro país este es el pan de cada día. Nuestra educación atraviesa la peor crisis en mucho tiempo. Si no actuamos en modo emergencia, niñas, niños y jóvenes que asisten a la educación pública saldrán, si salen, muy pobremente educados. La portada del Estado de la Educación expresa precisamente la gravedad y lo inaceptable de esta situación.
Esta portada es un llamado urgente a la reflexión y a la acción. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy a la presentación del 9º informe del Estado de la Educación 2023. Hace 2 años alertamos al país que el país atravesaba la peor crisis de los últimos 40 años en los ciclos preescolar, básico y diversificado del sistema educativo público. Nos habían golpeado al mismo tiempo la acumulación de atrasos históricos sin resolver y los efectos del apagón que tuvimos entre el 2018 y el 2021. La jarana nos había salido a la cara. Este nuevo informe que hoy presentamos señala que en los últimos 2 años la crisis empeoró. Hoy vivimos una crisis por falta de recursos para la educación, una crisis por una gestión educativa desenfocada de los problemas de fondo y una crisis de resultados educativos. Costa Rica enfrenta una coyuntura decisiva. O aceptamos la educación con S mal escrita o cambiamos el rumbo. Lo que decidamos hacer o no hacer marcará profundamente el rumbo del país en las próximas décadas. Dijimos que Costa Rica tuvo un apagón educativo en la educación pública, preescolar, general básica y diversificada. Esta fue la idea central hace 2 años. Pero, ¿qué es un apagón educativo? Es una interrupción muy prolongada en las clases presenciales que termina afectando gravemente los aprendizajes de los estudiantes. Para remediarlo se necesitan medidas excepcionales, planes de fondo por parte del Ministerio para ayudar a docentes y a estudiantes. No es con un par de clases de recuperación que se endereza un apagón. Parque. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. ¿Qué número le vendo? No, es que ahorita no tengo efectivo. Eso es lo de menos. Con la aplicación Simpe Móvil de Copia Alianza puede pasar dinero fácilmente. Solicite en Copia Alianza Simpe Móvil y aproveche sus facilidades. Puede pagar los servicios públicos sin desplazarse a una oficina y hasta los créditos que usted tenga con la COPE. Entonces, ¿cuántos numeritos quiere? Así sí, así de fácil. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. Cuando el presente es impredecible, es importante concentrarse en el futuro. Y una cooperativa de confianza puede significar hoy el bienestar financiero del mañana. Por más de 50 años, más de 500,000 familias costarricenses se han unido a cooperativas de ahorro y crédito locales,
para ver construidos sus sueños, para hacer crecer sus negocios, para trabajar juntos por el desarrollo sostenible de todo un país. Elegí ser parte de nuestra comunidad. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Si usted sabe contar, cuenta con la COPE. Obtener una cuenta de ahorro simplificada es súper sencillo. 1. Con solo 1,000 colones y la cédula, puedo abrir mi cuenta de ahorros. 2. Obtengo mi tarjeta de débito. Y 3. Hasta puedo pagar y recibir dinero por Simpe Móvil. Cuenta con la COPE. Cuenta con Cope Alianza. Entre 2018 y el 2021 se perdieron muchas clases debido a una seguidilla de apagones por distintas causas, desde huelgas hasta la pandemia, y nuestros estudiantes quedaron muy afectados. Tomemos a los estudiantes, a las y los estudiantes que entre el 2018 y el 2019 estaban en quinto y sexto grado cuando empezaron a sufrir las consecuencias del apagón. Entre el 20 y el 21 se enfrentaron a la educación remota e híbrida con brechas de conectividad, recorte de contenidos y suspensión de las pruebas FARO. En el 2022, ya en noveno, regresan a las clases presenciales y sufren la interrupción del plan de nivelación PINA por la transición gubernamental. Hoy, en el 2023, cursan 10º año, están a las puertas de salida de la secundaria, pero han pasado un verdadero calvario. Se trata de una generación que ya no dispone de tiempo suficiente para recuperar la acumulación de rezagos que arrastran. Normalizamos la educación con S para ellos y para ellas. Necesitamos entender mejor por qué salimos trasquilados del apagón y no hemos estado a la altura de las circunstancias cuando más lo necesitábamos. El noveno informe que hoy presentamos destaca 4 mensajes principales que quisiera pasar a explicarles. Los primeros 2 tienen que ver con los efectos del apagón y las respuestas institucionales a este. El tercero se refiere a las tendencias de la educación superior. Y el cuarto tiene que ver con una visión más amplia sobre acuerdos y retrocesos en las aspiraciones nacionales en educación. El primer mensaje advierte que las y los estudiantes siguen avanzando en el sistema educativo con fuertes carencias en aprendizajes básicos, lo que pone en riesgo sus trayectorias educativas. Pero, ¿por qué decimos esto? Acá hay varias afirmaciones y datos que es muy importante que la ciudadanía conozca. El país tuvo de los cierres de las escuelas y colegios más largos a nivel internacional. Como se muestra en pantalla, las estimaciones internacionales indican que las personas estudiantes arrastran 2 años de escolaridad perdidos. Para decirlo en sencillo, estudiantes de tercer grado hoy saben más o menos parecido a lo que sabían antes quienes estaban en primer grado. Tomemos una habilidad básica, saber leer y escribir. Hoy en día, los estudiantes que vivieron el apagón educativo a edades tempranas han ingresado a primer grado de primaria con un perfil educativo menor al esperado por sus docentes. No es que nuestra niñez no quiera aprender, para nada. Sus docentes nos dijeron que entran motivados, con alto interés en la lectura y la escritura y con un buen dominio de aspectos socioemocionales como interacciones y participación en clase. El problema es que entran renqueando. Les cuesta el reconocimiento de palabras, sílabas, identificar sonidos o escribir el nombre propio. Imagínense no saber escribir en primer grado el nombre, algo que debió haberse resuelto en preescolar. Sin buenas bases, el desempeño futuro de esta población estudiantil será probablemente malo. Con docentes de cuarto grado hicimos otro estudio sobre el mismo tema
y utilizamos el concepto de pobreza de los aprendizajes del Banco Mundial, incorporando la escritura. Definimos que a la edad de 10 años la pobreza de aprendizajes es la incapacidad de leer, comprender y escribir un texto simple. ¿Qué encontramos? La mayoría de las y los docentes nos dijeron que sus estudiantes de cuarto grado tenían carencias severas en lectura y en escritura. Los procesos básicos que se aprenden en segundo grado aún no se han consolidado. Vean ustedes, 6 de cada 10 docentes dijeron que la mayoría de sus estudiantes no tenían capacidad para escribir con buena ortografía. 6 de cada 10 dijeron que la mayoría de sus estudiantes no tenían capacidad para leer con fluidez un texto simple. En otro estudio, esta vez con estudiantes de quinto grado, se les pidió escribir un cuento sobre el rescate de un perro en el agua, respondiendo al estímulo de una fotografía. En este texto que observan en pantalla, pueden ver los graves problemas de ortografía que tiene este estudiante, que de no ser corregidos, lo seguirá arrastrando. Vean este segundo texto que revela varios problemas aún mucho más graves. Es excesivamente corto, no es una narración, tiene escasa puntuación y acentos, no usa mayúsculas, solo es un comentario general sobre un perro policía. Y el uso del dibujo es poco usual a esa edad, por lo que el texto parece propio de un niño o una niña más pequeña. Estos no son casos aislados. Así fue la mayoría de los textos escritos por las niñas y los niños. Lo excepcional fue que alguien hilvanara una historia sencilla que es lo que se espera para las y los estudiantes de ese nivel. Esta situación tiene serias implicaciones para la trayectoria educativa de las y los niños. Cuando avanzan a niveles superiores, lo hacen con fuertes carencias en conocimientos básicos que afectan a todas las demás materias. La única prueba disponible para ver estas situaciones en secundaria fue Faro 2021, la que tuvo muchos problemas y se descontinuó. Faro no evaluó todos los aprendizajes durante la pandemia, evaluó las materias básicas y en ellas aprendizajes recortados. Más de 9 de cada 10 estudiantes, el 95%, alcanzaron los desempeños básicos e intermedios. En matemáticas, esto significa que no lograron resolver problemas ni comprobar argumentos basados en sus interpretaciones y acciones. Hablamos de jóvenes de 10º y 11º año en la antesala de entrar a la universidad o salir al mercado laboral. En la educación superior, estos rezagos se arrastran. Este informe analizó los problemas de reprobación según datos de las oficinas de registro de las universidades públicas. Los cursos con mayores niveles de reprobación son los introductorios, que se llevan en el primer año. En la Universidad de Costa Rica, el promedio general de reprobación es del 12%, pero es superior en las ciencias básicas y en educación. Por su parte, en el TEC, el promedio general de reprobación es del 14%, pero en los cursos introductorios, en las áreas de educación, computación y ciencias económicas, es superior al 18%. En una consulta a más de 4.000 estudiantes de las universidades públicas y las universidades privadas en 2022, les preguntamos por las causas de la reprobación. Entre los factores que destacaron están las malas bases recibidas en secundaria, conocimientos, hábitos de estudio y actitudes a la evaluación. Esta situación tiene consecuencias sobre la probabilidad de graduarse y la duración de las carreras. Pese a estos retrocesos reales durante el apagón, los indicadores usualmente utilizados para valorar el desempeño del sistema educativo nacional más bien mejoraron. Los datos del Ministerio sobre repitencia, retención, aprobación y cobertura alcanzaron los mejores niveles que van del siglo. Por ejemplo, 62% de la cobertura en el último ciclo de secundaria, 15 puntos por encima del nivel del 2018. ¿Qué puede haber pasado? Este indicador muestra
que los estudiantes están en el sistema, una buena noticia. Sin embargo, no sirve para saber lo que verdaderamente están aprendiendo. Una hipótesis fuerte es que los indicadores del ministerio aumentaron debido a decisiones administrativas más que por la mejora académica. Es decir, son resultado de cambios y flexibilizaciones que el Ministerio y el Consejo Superior de Educación aplicaron en temas de promoción, repitencia, reformas al reglamento de evaluación. Así pues, nos dejó el apagón en la lona. Por eso alertamos acerca de la existencia de una educación con S, que se está normalizando. Este problema inmediato no es, sin embargo, el único. Hay otros problemas de fondo que venimos arrastrando desde hace ya mucho rato sin resolverlos. Anteriores ediciones del Estado de la Educación pusieron énfasis en las desigualdades entre estudiantes debido a condiciones socioeconómicas. En este informe le pusimos atención a otra barrera estructural que se suma a las anteriores, las brechas entre hombres y mujeres en la educación. Costa Rica figura entre los países de América Latina con más altas brechas de género en el sistema educativo. Vean el gráfico en pantalla. En promedio, las mujeres están más de 10 puntos por debajo de los hombres en las pruebas estandarizadas de ERCE en la UNESCO para tercer grado de primaria. Esto revela que las desigualdades se manifiestan desde muy temprano en la educación. Con datos de las pruebas PISA, que se aplica a jóvenes entre 15 y 16 años, corroboramos que las desigualdades se mantienen a lo largo de las trayectorias educativas. Vean ustedes, las mujeres otra vez por debajo. Los hombres enfrentan dificultades de retención en el sistema por problemas de reprobación y motivación. Las mujeres obtienen mejores notas escolares, pero les cuesta más aplicar conocimientos científicos y lógico-matemáticos debido a la falta de confianza en sus capacidades y una mayor ansiedad ante su futuro. Una causa de estas desigualdades de género es la reproducción de estereotipos sobre roles y habilidades asociadas a hombres y mujeres. Una consecuencia de esta problemática es la subrepresentación de mujeres en carreras y ocupaciones estratégicas de alta empleabilidad, como las relacionadas en ciencia y tecnología. Vean en pantalla que las mujeres son una pequeña minoría en las carreras y ocupaciones de ciencia y tecnología, especialmente en ingenierías y computación, las de mayor demanda. La buena noticia es que esta es una situación que puede remediarse. Un estudio realizado para este informe mostró que el trabajo con niñas y jóvenes ayudaría a cerrar brechas de género, el apoyo a edades tempranas que promueva la confianza en sí mismas, los entornos que apoyen y estimulen sus habilidades, como las aulas, contar con referentes o personas mentoras a lo largo del camino. Todos estos factores aumentan la probabilidad de que las mujeres desarrollen trayectorias en áreas STEM. Recordemos entonces este primer mensaje. Una generación de estudiantes afectada por el apagón educativo en la educación preescolar, general básica y diversificada sigue avanzando en el sistema con graves carencias en aprendizajes fundamentales. Estas deficiencias representan una amenaza real para el éxito de sus trayectorias educativas, a menos que reciban apoyos extraordinarios de manera inmediata. Paso al segundo mensaje. El segundo mensaje principal del informe es que las respuestas institucionales que se han dado hasta ahora, especialmente en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, son insuficientes para salir de la crisis educativa y cerrar las brechas estructurales para avanzar hacia una educación de mayor calidad y equidad. ¿Por qué decimos que hubo respuestas que no alcanzan? Entre el 2022 y el 2023, el Ministerio mostró serios problemas para ejecutar planes remediales para el día después del apagón y para sentar las bases de una recuperación futura. La evidencia recuperada para este informe en varios temas claves así lo demuestra. Veamos algunos ejemplos.
Las medidas de nivelación de aprendizajes diseñadas por el Ministerio se aplicaron de forma parcial y sin seguimiento a sus resultados. Entre el 2022 y enero del 2023 hicimos 3 consultas a docentes y a directores para conocer la manera como lograron ejecutar los lineamientos del Plan Integral de Nivelación Académica, PINA, la principal estrategia del Ministerio para recuperar el golpe de la pandemia. Con la información que nos dieron, pudimos poner un puntaje. Un 0 indica que el docente no aplicó nada del PINA y no recibió apoyo para hacerlo. Un 100 cuando se aplicó todo lo que el PINA proponía y recibió apoyo. Como pueden ver en el gráfico, los puntajes obtenidos son muy bajos, entre 48 y 61 puntos de 100, y con importantes diferencias según ciclo educativo, modalidades y regiones. Una de las áreas importantes en la educación es la llamada macroevaluación, que aplica pruebas estandarizadas para monitorear el logro de los aprendizajes aprendidos en el currículum nacional. Luego de tener por muchos años la prueba de bachillerato, el país entró en una fase de gran inestabilidad en los instrumentos. Pasamos de bachillerato a Faro y de Faro a ensayar una nueva prueba nacional. Tantos cambios en tan corto tiempo dificultan el seguimiento y la comparabilidad, generan cuestionamientos técnicos y rigideces para articularse con la política curricular. No tener buena macroevaluación es como navegar sin brújula. Es lo que estamos haciendo cuando más necesitábamos de una brújula para recuperarnos del apagón y de los atrasos históricos. Cuando hacemos un zoom en los últimos 5 años, vemos una situación aún más volátil, cambios constantes, no solo en la macroevaluación, sino también en lo que sucede dentro del aula, lo que se conoce como la microevaluación. Como pueden ver en pantalla, hubo un verdadero vaivén de las idas y venidas entre el 2018 y el 2023. Ni estudiantes ni docentes pudieron saber a qué atenerse. Otro tema importante fue el debilitamiento de procesos de capacitación y la ausencia de acompañamiento a docentes y directores. La inversión en capacitación docente es hoy una partecita de la que hacíamos en el 2019, como pueden ver en pantalla. Los cursos a funcionarios del ministerio se redujeron en un 63% y los talleres en un 78%. Hoy en día, además, la capacitación no es obligatoria y ningún docente puede ser sacado del aula para recibirla en el horario laboral. A lo anterior se suma el deterioro en los ingresos reales de los profesionales de la educación pública. Luego de la expansión hasta el 2016, como resultado de la negociación entre sindicatos y el MEP, recientemente muestran una caída de su poder adquisitivo cercana al 18% entre el 2020 y el 2022. Esta situación constituye un desincentivo para las personas en servicio y un desafío adicional para atraer a los mejores al magisterio. Esto hay que arreglarlo, sin duda, pero el informe considera que no se trata solo de un tema de salarios, sino que de asegurar la idoneidad del personal docente y evaluar su desempeño. Parque. En pocas horas. Cuéntenos su experiencia. Yo antes pasaba en un puro estrés por estas. Pero gracias a Copia Alianza me deshice de todas. Me quedé solo con una y ahora hasta me sobra dinero. Recuerde, su crédito aprobado en pocas horas. Puede contactar por Facebook o llamar por teléfono. Contáctenos. Copia Alianza, la cooperativa de todos. Y ahora tengo una paz. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula,
transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. Cuando el presente es impredecible, es importante concentrarse en el futuro. Y una cooperativa de confianza puede significar hoy el bienestar financiero del mañana. Por más de 50 años, más de 500,000 familias costarricenses se han unido a cooperativas de ahorro y crédito locales para ver construidos sus sueños, para hacer crecer sus negocios, para trabajar juntos por el desarrollo sostenible de todo un país. Elegí ser parte de nuestra comunidad. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. ¿Qué número le vendo? No, es que ahorita no tengo efectivo. Eso es lo de menos. Con la aplicación Simpe Móvil de Copia Alianza puede pasar dinero fácilmente. Solicite en Copia Alianza Simpe Móvil y aproveche sus facilidades. Puede pagar los servicios públicos sin desplazarse a una oficina y hasta los créditos que usted tenga con la COPE. Entonces, ¿cuántos numeritos quiere? Así sí, así de fácil. Muchas gracias por continuar con nosotros. Yo me imagino que hasta esta mitad del programa usted debe de tener, como diríamos en cualquier esquina del parque, los pelos de punta, los cabellos de punta. La información que plantea este noveno informe del estado de la educación es desgarrador. Según datos que a la hora de hacer la lectura del informe, la crisis se ha profundizado en los últimos 2 años en términos de recursos de gestión y de recursos de aprendizaje. En términos de recursos, se ha dado una reducción de la inversión en educación, con un recorte a los programas de equidad y los salarios del magisterio. Imagínense ustedes que ya en la propuesta que acaba de enviar el gobierno en los primeros días de septiembre a la Asamblea Legislativa, en la propuesta de presupuesto para el 2024, hacen recortes en becas, hacen recortes en el tema del transporte y en la alimentación de los estudiantes. Y lo que dicen desde el Ministerio de Educación, Hacienda nos exigió hacer recortes y tuvimos que hacerlo ahí. No puede ser que un pilar fundamental de lo que hemos sido hasta hoy se venga botando a la basura, que los cimientos en los que se había construido nuestra democracia hoy estén tambaleándose por estas políticas de los últimos gobiernos, que incluye a este gobierno, que no puede decir que solo tiene año y medio, porque ya ha trabajado el presupuesto del 2023 y ahora ha presentado el presupuesto del 2024. Tampoco es un tema de responsabilidad por los dineros que se le dan a las universidades públicas. Hay un compromiso constitucional de un porcentaje de ese presupuesto para la educación y tiene que ser en todos los niveles. Pero sigamos en este programa, en su programa En la Esquina del Parque, el día de hoy, que les estamos presentando este noveno informe del estado de la educación. Y muchas gracias a usted que nos acompaña por el Facebook Live de En la Esquina del Parque y también a quienes nos acompañan por las distintas cableras del país con Antena 6. Un saludo para quienes nos siguen en American Data Network, Canal 15, Vocex, Canal 22, Cable Cartago, Canal 22, Street Fiber, Canal 22, Satel, Canal 28, Cablevisión, Canal 47, Cable Sur, Canal 53, Cable Brunca, Canal 62.2, Cable Plus, Canal 78, Cable Centro, Canal 206, Picolínea, Canal 219
y Cable Santos Canal 267. Gracias por acompañarnos como lo hacen cada tarde de sábado de 3 a 5 de la tarde. Sigamos entonces con esta presentación del noveno informe del Estado de la Educación. La formación y condiciones laborales del cuerpo docente tienen implicaciones directas sobre la calidad de los procesos educativos y sobre las acciones que se desarrollan para promover la equidad. Por ejemplo, las personas formadoras de docentes señalan que no conocen ni cuentan con formación sobre conceptos asociados a sexismos, género y estereotipos, temas fundamentales para cerrar las brechas entre hombres y mujeres. Son pocos los programas de estudio del Ministerio que hacen referencia directa al tema de género. Pero además, las universidades no lo contemplan en sus temas de formación docente. Otro tema que refleja débiles avances institucionales es la desarticulada gobernanza de la educación superior. Como sabemos, no existe un sistema nacional de educación superior, sino dos segmentos, privado y público, que operan con poca articulación, con reglas y resultados muy diferentes. Esto limita el potencial del trabajo como sistema. Varios elementos alimentan esa desarticulación. En el sector privado, una débil regulación reduce la capacidad estatal de velar por la calidad. La opacidad y la resistencia a ofrecer información impide valorar los servicios que prestan. Y por último, falta una reforma a la ley del CONESUB que impide avanzar en estos temas. En el sector público, que opera bajo el marco del CONARE, al amparo de las disposiciones de la Constitución, también hay camino por recorrer. Articular mejor su oferta académica, revisar el modelo de regionalización y dar respuestas conjuntas de vinculación con sectores productivos y territorios mediante la investigación aplicada y la acción social. En resumen, este segundo mensaje del informe afirma que las respuestas de política pública frente al apagón educativo fueron insuficientes para salir de la crisis educativa. No hubo un sólido plan de nivelación ni acompañamiento sistemático a los docentes y a los estudiantes. Mucho de la política pública ha sido parte del problema más que de la solución. Paso ahora al tercer mensaje que se enfoca en la educación superior. Dice que las tendencias recientes en el financiamiento de la educación superior pública, el núcleo de la educación superior costarricense, amenaza sus labores sustantivas. Este mensaje es más específico y requiere ponerse dentro de un contexto más amplio. El informe siempre ha analizado la educación superior costarricense a partir de las aspiraciones nacionales establecidas por nuestro Consejo Consultivo hace 20 años. Aspiraciones sobre pertinencia de la formación universitaria, calidad, articulación con los niveles preuniversitarios, la investigación científica que realiza, entre otros temas. Ese marco de aspiraciones nos ha permitido convertir a la educación superior en un objeto de estudio. Evaluar sus tendencias, gobernanza, resultados, eficiencia, desafíos e impactos en la sociedad. Gracias a ellos, tenemos una radiografía actualizada de la oferta universitaria en el país. Sabemos que hay 53 universidades privadas, 5 estatales y 5 internacionales, con más de 202 sedes y recintos entre todas. Que la oferta privada se concentra en el Valle Central y la pública es un poco más descentralizada. Que entre todas ofrecen 1.300 oportunidades de estudio, de grado y de posgrado. Sabemos exactamente cuáles carreras se dan y a dónde, y que en las regiones fuera del Valle Central la oferta es muchísimo más reducida. Sabemos que la cobertura universitaria entre jóvenes de 25 y 34 años es hoy en Costa Rica un poco mayor que hace 25 años, la línea azul en el gráfico. Sin embargo, vean ustedes que ha venido creciendo la distancia con respecto al promedio de los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a la que pertenecemos, la línea negra en el gráfico. La brecha en cobertura universitaria pasó de 6 puntos en 1998 a 17 en el 2021. Nos estamos quedando atrás. Además,
El informe pudo corroborar otro problema importante. Aunque aumenta el acceso a las universidades públicas y privadas, estas no logran absorber el creciente número de graduados en la secundaria. Este informe estudió lo que está pasando con la titulación universitaria. Aquí el país tiene otro desafío importante. En pantalla pueden ver que a partir del 2014 hay una caída importante en los títulos que dan las universidades privadas, la línea anaranjada. Las universidades públicas han continuado ampliando su titulación, aunque lentamente, la línea azul. Sin embargo, en conjunto, hoy se gradúan menos personas que en el 2014. ¿Qué está pasando? No es posible saber más sobre el comportamiento de la titulación en el sector privado debido a la falta de información. Sin embargo, el informe efectuó un estudio especial sobre tendencias de graduación de las generaciones gracias al trabajo colaborativo con los departamentos de registro de las universidades públicas. Pudimos detectar que las generaciones más jóvenes les está costando cada vez más graduarse en el tiempo esperado. En todas las universidades, la cohorte que entró en el 2015 tuvo, al cabo de 7 años, menos gente graduada que la generación del 2012. No se incluye aquí a la UNED, que tiene una modalidad muy distinta de la educación universitaria. Estos resultados hacen prever que en el corto y el mediano plazo no será posible que se acelere el ritmo de graduación de las universidades públicas. La falta de información sobre las universidades privadas impide tener el panorama completo. Todos estos datos muestran que la educación superior enfrenta desafíos complejos que de no resolverse son debilidades estratégicas para el país. Es en este contexto general en donde se ubica el surgimiento en los últimos años de una grave situación que puede desestabilizar a las universidades estatales y a la que se refiere el tercer mensaje cuando afirma que los problemas en el financiamiento de la educación superior amenazan sus labores sustantivas. Entre el 2019 y el 2022, el total de ingresos transferidos del presupuesto nacional a las universidades públicas mediante el FES y la asignación a la UTN disminuyó casi un 8% en términos reales. El FES, es el Fondo Especial de la Educación Superior establecido por la Constitución Política. Es la principal fuente de financiamiento de las universidades públicas. Sin embargo, en ese mismo periodo, las universidades estatales aumentaron su matrícula en un 11%, 4% más que el promedio entre el 2011 y el 2019. Las universidades tuvieron que ajustarse el cinturón y lo hicieron. Entre el 2019 y el 2022, el gasto ejecutado en remuneraciones se redujo en términos reales debido al congelamiento de aumentos salariales, incluso por costo de vida, las barras anaranjadas en pantalla. Sin embargo, un escenario de largo plazo de reducciones continuas de salarios reales puede afectar profundamente la capacidad de atraer y de retener el talento de alto nivel a la carrera académica. Esta situación probablemente no mejorará en los próximos años. Las proyecciones realizadas en este informe, en consulta con expertos, sugieren que la asignación del FES podría seguir disminuyendo en términos reales entre el 2024 y el 2026. Ello afectaría negativamente la posibilidad de aumentar la cobertura, invertir en investigación, proyectos de acción social o incrementar los recursos humanos de calidad en ciencia, tecnología, arte y cultura. En la actualidad, el país vive una contradicción estratégica. Por un lado, un FES que experimenta una disminución real, salarios reales decrecientes del personal académico y científico, y estudiantes de nuevo ingreso cada vez más rezagados. Pero esto sucede en un contexto en el que aumentan los conflictos políticos anuales por las resistencias del Ejecutivo a cumplir las normas constitucionales del financiamiento, las demandas de la sociedad y de los gobiernos por ampliar la graduación de profesionales en áreas STEM y también para ampliar las oportunidades académicas en los territorios. Se trata de una contradicción compleja cuya resolución requiere salir del clima de incertidumbre y de crispación actuales. En resumen,
Las universidades públicas han enfrentado restricciones presupuestarias desde el 2019 y se proyecta que su financiamiento seguirá reduciéndose en los próximos años. Esto representa una amenaza para la sostenibilidad del quehacer universitario y para la atención de los desafíos nacionales estratégicos. El informe llama a retomar el diálogo entre todas las partes para avanzar en acciones estratégicas. El último y cuarto mensaje principal del informe es que tenemos un serio problema de incumplimiento de los acuerdos nacionales en educación que genera retrocesos y compromete las aspiraciones nacionales. El país cuenta con acuerdos y políticas educativas de largo plazo que reafirman a la educación como un bien público estratégico. ¿Qué se entiende por un acuerdo nacional? Es muy importante tenerlo en cuenta. Tenerlo claro. Vean la definición en pantalla. Quisiera subrayar varios elementos. Primero, un acuerdo es una decisión de política pública adoptada por una autoridad competente para hacerlo. Segundo, es una obligación de cumplimiento para la gestión educativa. No es que sí se quiere, es que se debe. Tercero, se orienta expresamente a modificar la atención de debilidades estructurales del sistema educativo con una perspectiva de mediano y largo plazo. Y cuarto, ha sido producto de amplios procesos de consulta respaldados por un entendimiento común. Por todo esto, un acuerdo nacional es exigible por la población y es ineludible para las autoridades. Por todo esto, un acuerdo, muchas veces decimos que en Costa Rica hay que llegar a acuerdos nacionales en educación. Lo dijo incluso el Estado de la Educación hace 2 años. Gracias al estudio hecho para esta edición, rastreamos 31 acuerdos nacionales forjados en las últimas décadas en materia de financiamiento, cobertura, calidad y equidad. Algunos ejemplos los pueden ver en pantalla. Estos acuerdos se amparan en distintos instrumentos legales, como iniciativas institucionales y acuerdos del Consejo Superior de Educación, decretos ejecutivos, leyes de la República y artículos de nuestra Constitución Política. Por su carácter legal, la gestión ministerial y el gobierno de turno tienen la responsabilidad de garantizar su cumplimiento. Como pueden ver, el problema no es la falta de acuerdos. El problema principal es que no los cumplimos. Este cumplimiento no es una mala práctica excepcional, sino la norma. Esta mala maña tiene consecuencias. El incumplimiento de acuerdos nacionales provoca retrocesos estratégicos en áreas claves del sistema educativo nacional. Rastreamos 7 áreas claves estratégicas en las que es posible documentar deterioros por esta causa. Ahora bien, hay retrocesos de retrocesos. Unos son absolutos y otros son relativos. Un retroceso absoluto es cuando uno venía avanzando en una dirección deseable y nos devolvemos para atrás. Esto sucede, por ejemplo, en inversión, en infraestructura y en informática educativa. Las 3 I. Un retroceso relativo es cuando uno se estanca, deja de pasar oportunidades y como consecuencia no nos acercamos a la meta y los de a la par nos dejan botados. Este es el caso de las 4 áreas restantes. Pues bien, el informe afirma que hoy en la educación costarricense sufre una mezcla de retrocesos absolutos y retrocesos relativos. Primer retroceso absoluto, la fuerte caída en la inversión en educación registrada en los últimos años, incumple uno de los acuerdos nacionales más importantes. La Constitución Política dice que se debe invertir al menos el 8% del Producto Interno Bruto en educación. Hace algunos años llegamos cerca. Hoy en día no invertimos ni el 100%, ni el 6%. Este acuerdo se tomó para no repetir el error que cometimos en los años 80 y nos costó una generación completa recuperarnos. Pero en contra de este acuerdo nacional, el país está cometiendo el mismo error. La caída de la inversión afecta de forma directa a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Tradicionalmente, ellos han sido beneficiados por los programas de equidad del MEP. Después de un periodo de aumento entre el 2014 y el 2019, esos programas están sufriendo grandes recortes. Por ejemplo, la plata para becas y transferencias ha tenido una reducción real acumulada del 30% en los últimos 4 años. El recorte es extremadamente preocupante en la actual coyuntura, porque 4 de cada 10 estudiantes de 5 a 18 años que asiste a la educación pública son pobres, como pueden ver en este gráfico. Sí, escucharon bien, casi la mitad. Un segundo retroceso absoluto es en la infraestructura educativa. Por infraestructura se entiende el estado físico de las aulas, los baños, los espacios comunes de las escuelas y de los colegios. No avanzar en la construcción de mejor infraestructura condena a estudiantes y docentes a convivir en malos ambientes de aprendizaje. Cuando esto ocurre, perdemos la oportunidad de atender bien a estas generaciones. Cuando por falta de recursos las infraestructuras se deterioran, entonces vamos como el cangrejo. El gráfico en pantalla fue elaborado con datos de la Dirección de Infraestructura del Ministerio y muestra una caída importante de recursos. Hoy invertimos en escuelas y colegios apenas una tercera parte de lo que invertíamos años atrás. ¿Qué consecuencias tiene esto? Vean ustedes el mapa de órdenes sanitarias del 2023, más de 1000. Estas escuelas tienen carencias materiales para que sus estudiantes puedan recibir clases. El informe plantea que esto es resultado de un modelo de construcción y mantenimiento de infraestructura en el Ministerio basado en la atención de urgencias y sin planificación de largo plazo. Hoy, sin embargo, no estamos siendo capaces ni siquiera de sostener ese modelo reactivo. En el 2023 tenemos un total de 54 centros educativos que tienen una orden sanitaria que involucra el cierre total del establecimiento y 25 con un cierre parcial. Tercer retroceso absoluto. Los cambios recientes en la informática educativa son una de las involuciones más serias en el sistema educativo costarricense. En el 2021, la Contraloría General de la República enterró el proyecto de la red del Bicentenario para conectar a todos los centros educativos a una red de banda ancha. 2 años después, el país sigue sin conectividad avanzada en la mayoría de los centros educativos. Para complicar el panorama, en el 2023 desarticulamos la alianza público-privada MED-FOD, la principal responsable de la fortaleza del país en este campo. La desarticulación de esta alianza debilitó el modelo de enseñanza de la informática educativa forjado por más de 30 años que beneficiaba al 92% de su población objetivo. El Ministerio propone ahora un modelo pedagógico que pasa de un enfoque que promueve habilidades superiores del pensamiento a uno operativo. Propone pasar de un aprendizaje basado en problemas con integración de evaluaciones por nivel a uno que no se indica cómo se abordará. Y en materia de acceso, se pasa del uso de software libres a compra de licencias. Pero tampoco el Ministerio ha podido avanzar con celeridad en la implementación de su modelo. En síntesis, optamos, en este caso, por el borrón y sin cuenta nueva, cuando más necesitábamos avanzar en el cierre de la brecha digital, la red del Bicentenario y docentes con competencias digitales avanzadas. La contratación docente es otra área en la que estamos experimentando un retroceso, en este caso de tipo relativo. Al no avanzar en el tema, se está dejando pasar el tiempo y miles de docentes se están contratando sin garantizar su idoneidad. La Ley 9871 del 2020 obligó a que los futuros educadores acrediten sus conocimientos, destrezas e idoneidad profesional mediante un examen como requisito de ingreso a la carrera profesional. 3 años después, el país sigue sin cumplir este requisito de ley y los avances se paralizaron en el último año.
Este es un tema premiante si consideramos que solo entre el 2020 y el 2022 se pensionaron más de 5.000 docentes. Y en los próximos años se pensionarán otro tanto. Este es un tema premiante. Sus reemplazantes laborarán por décadas con nuestra niñez y juventud sin garantías de calidad. Otro retroceso importante se da en un área clave, la evaluación estandarizada de los aprendizajes en inglés por computadora, que se inició en el 2019 con apoyo de la Universidad de Costa Rica para todos los centros educativos y modalidades. Esta evaluación se implementó para monitorear avances en los aprendizajes de los estudiantes en los programas de estudio. Sirvió para identificar dónde estaban los bajos desempeños que urgen atender y establecer perfiles y estrategias de apoyo a los estudiantes. Sin embargo, se suspendió en el 2023, con lo cual se perdió el seguimiento, la comparabilidad, la certificación, el uso de un instrumento probado y robusto, diseñado por especialistas en la materia y aplicado en línea con altos estándares de calidad. Mientras tanto, el tiempo pasa. Lo esperanzador es que recientemente la Universidad de Costa Rica donó nuevas pruebas que utilizan inteligencia artificial para uso del ministerio. Sexto retroceso. Uno de los acuerdos nacionales a los que se arribó a inicios de este siglo fue aumentar la calidad, la cobertura y la inversión en educación técnica. Justo cuando el mercado laboral tiene una alta demanda de técnicos, estamos perdiendo oportunidades de brindar esta educación a los estudiantes. Desde el 2014, como ustedes ven en el gráfico, la proporción que representa la educación técnica se estancó alrededor del 40% de la educación diversificada. Además, en esos años, desde esos años, solo se construyeron 2 colegios técnicos nuevos. A esto se suma la reducción de recursos asignados por las leyes 6746 y 7372 en un 11% entre el 2015 y el 2022. Esta situación tiene, por supuesto, consecuencias. Un informe de la Contraloría General señaló que los más perjudicados son las poblaciones de los distritos de índice de desarrollo social bajo. El séptimo retroceso estratégico es la incapacidad para avanzar en la universalización de las escuelas que dan currículum completo, lo que limita el derecho que tiene la niñez a recibirlo. Esta universalización fue un acuerdo nacional adoptado a finales del siglo pasado. En esa época se dieron 10 años para cumplir con la meta. En el 2018, atrasadísimos y con el pelo parado, el gobierno puso una meta mucho más modesta, llegar al 33% en el 2022. Tampoco se cumplió. Actualmente, de cada 100 escuelas, solo 9 dan el currículum completo. Al ritmo que llevamos, tardaremos 70 años, por ahí del 2080, en llegar a la meta. Mientras tanto, generaciones enteras de niños y niñas reciben aprendizajes recortados. A los retrocesos anteriores se suma un tema de fondo. Costa Rica no tiene un verdadero sistema de macroevaluación de los aprendizajes para la mejora educativa. El informe incluye un capítulo especial que analizó el tema con la ayuda de expertos nacionales e internacionales. Un sistema consolidado comprende 4 componentes relacionados entre sí, los que ven en esta figura: un marco normativo claro, una institucionalidad capaz, buenos instrumentos de medición y una adecuada difusión de los resultados. Los 4 deben funcionar como un engranaje. Costa Rica, pese a ser un país pionero en la macroevaluación, está hoy muy lejos de las mejores prácticas internacionales. Tenemos una gobernanza que opera con un conflicto de interés, donde el ministerio es juez y parte, lo que produce bandazos en el rumbo de acuerdo con las vicisitudes políticas. Además, sigue sin resolver un vacío histórico, que es el uso efectivo de sus resultados para mejorar las prácticas de aula. El parque. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas.
Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. ¿Qué número le vendo? No, es que ahorita no tengo efectivo. Eso es lo de menos. Con la aplicación Simpe Móvil de Copia Alianza puede pasar dinero fácilmente. Solicite en Copia Alianza Simpe Móvil y aproveche sus facilidades. Puede pagar los servicios públicos sin desplazarse a una oficina y hasta los créditos que usted tenga con la COPE. Entonces, ¿cuántos numeritos quiere? Así sí, así de fácil. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. Cuando el presente es impredecible, es importante concentrarse en el futuro. Y una cooperativa de confianza puede significar hoy el bienestar financiero del mañana. Por más de 50 años, más de 500,000 familias costarricenses se han unido a cooperativas de ahorro y crédito locales para ver construidos sus sueños, para hacer crecer sus negocios, para trabajar juntos por el desarrollo sostenible de todo un país. Elegí ser parte de nuestra comunidad. Contando estrellas, soñando con sus vacaciones. Mejor cuenta con la COPE y aproveche todos sus productos. Obtener una cuenta de ahorro simplificada es súper sencillo. 1. Con solo 1,000 colones y la cédula puede abrir una cuenta. 2. Obtiene una tarjeta de débito. Y 3. Hasta puede pagar y recibir dinero por Simpe Móvil. Cuenta con la COPE. Cuenta con Copia Alianza. En resumen, el cuarto mensaje del informe plantea que los serios incumplimientos de los acuerdos nacionales en educación forjados en las últimas décadas han provocado retrocesos estratégicos de carácter absoluto y irrelativo. Esta situación, como hemos visto, tiene altos costos para el país. Favorece la inercia y la improvisación. Volvimos a lo que veníamos superando, que cada administración invente el mundo sin políticas de Estado de largo plazo. Hasta ahora, hemos presentado los contornos de la situación actual y las perspectivas de la educación educativa costarricense. El informe tiene mucho más detalles y temas que es imposible abordar en una presentación general. Invito a todas las personas interesadas a leer el informe. Los que deseen profundizar en un tema específico pueden consultar cualquiera de sus 6 capítulos o los 25 estudios que sirvieron de base para su elaboración. Estos materiales pueden ser consultados en el sitio web que ven en pantalla y el código QR de la portada
sirve para consultar los mensajes del informe. Pueden probarlo ya en sus celulares. Ante este panorama, la gran pregunta es, ¿qué hacer? Bueno, cuando uno tiene un problema, lo primero e importante es reconocerlo, sin justificaciones. La profundidad de la crisis es tal que la comunidad educativa nacional se enfrenta a una coyuntura decisiva. El país se está encaminando a un sendero de involución hacia una educación de menor calidad y accesos cada vez más excluyentes. Ante esto enfrentamos una disyuntiva: aceptar este sendero como inevitable o modificarlo. La crisis debe enfrentarse como si fuera una emergencia nacional que requiere ser atendida urgentemente por medio de acciones inmediatas e impostergables. Las intervenciones deben orientarse bajo dos principios elementales: medidas y políticas que reparen los principales daños ya infligidos a las cohortes actuales, el principio de restauración, y medidas y políticas que disminuyan nuevos daños o riesgos para los niños, niñas que están por ingresar o en los niveles más pequeños del sistema educativo, los primeros niveles del sistema educativo, el principio de precaución. Las decisiones de hoy pueden evitar daños intergeneracionales difíciles de recuperar. La crisis educativa puede y debe solventarse por medio de acciones que se encuadren dentro del marco legal y reglamentario vigente, o por reformas mediante las vías previstas por la Constitución política. Ante la urgencia, sin embargo, pueden tomarse decisiones equivocadas. Acciones unilaterales del Ejecutivo que procuren desmontar políticas educativas de larga data solo agravarán la crisis. En su lugar, se debe optar por soluciones debidamente consultadas, fundamentadas en evidencia y amparadas en la Constitución y en la legalidad. Proponer soluciones es un imperativo ético y político. En las ediciones anteriores del Estado de la Educación plantearon un conjunto de recomendaciones de política pública. Estas recomendaciones estuvieron basadas en investigaciones hechas y consultas a expertos nacionales e internacionales. En el 2018 se hicieron propuestas en distintos ámbitos claves, como pueden ver en pantalla. La revisión del cumplimiento de estas recomendaciones mostró que en el mejor de los casos ha habido un cumplimiento parcial. En el 2021, en plena pandemia y ante la urgencia que se enfrentaba, el informe fue aún más amplio en sus propuestas. Muchas de las recomendaciones eran de implementación inmediata. Hicimos un llamado, por ejemplo, especial por proteger a los programas de equidad. De nuevo, la revisión del cumplimiento de estas propuestas demostró que la gran mayoría quedaron pendientes y en pocas hubo avance. En resumen, no se hizo la tarea. La consecuencia están a la vista. Pero entonces, ¿qué hacer? Lamentar la leche derramada. Cada uno de los 6 capítulos de este informe, la situación actual no nos permite lamentar la leche derramada. Cada uno de los 6 capítulos de este informe contiene recomendaciones en los temas que trata. El capítulo 1 plantea una estrategia y esta se puede resumir de la siguiente manera. Si el país tiene acuerdos nacionales en educación forjados a lo largo de décadas, es hora de exigir su cumplimiento. Honrar acuerdos es un principio que nos inculcan desde pequeños. Burlarlos tiene grandes consecuencias personales y sociales. Hay que oponerse a los esfuerzos por abandonar o eliminar los acuerdos nacionales. Son una obligación de cumplimiento para la gestión educativa y exigibles por las personas, las organizaciones y las instituciones. El informe recopiló 3 decenas de acuerdos nacionales, todos vigentes y relevantes para la actualidad y el futuro de la educación. Ante esta situación tan apremiante como la actual, es difícil desplegar intervenciones simultáneamente en más de 30 ámbitos de acción. Por eso este informe propone empezar por concentrarse en una triada.
de asuntos cuyo debilitamiento está falseando el sistema en su conjunto. El triángulo en pantalla plantea 3 ejes prioritarios: revertir los retrocesos en la inversión en educación, mejorar sustantivamente los aprendizajes de los estudiantes y su evaluación, y dignificar a las personas docentes y mejorar las condiciones de contratación y de desarrollo laboral y profesional. El primer eje del triángulo está en su base. Llama a revertir las políticas fiscales de austeridad desconectadas de una perspectiva de desarrollo del país. La mejora fiscal no debe hacerse a costa del deterioro de las oportunidades educativas. Eso es dispararse a los pies. La inversión per cápita en educación en Costa Rica es mucho menor que la del promedio de los países de la OCDE. Aquí, comparar promedios es engañoso. Las propuestas pueden verlas en pantalla. Recuperar gradualmente y en un plazo definido el 8% del Producto Interno Bruto para la educación como un objetivo de política fiscal. Incrementar la eficiencia de los programas de equidad y de infraestructura educativa. Restablecer las negociaciones quinquenales en el financiamiento universitario. En el segundo eje, este concierne a las personas estudiantes, los más afectados por la crisis educativa. En esta materia, el informe recomienda, entre otras cosas, aplicación de estrategias diferenciadas para la ampliación de las escuelas con currículum completo. Implementación de pruebas estandarizadas basadas en procesos técnicos robustos y con criterios de expertos nacionales e internacionales. Y crear una agencia nacional de evaluación técnica independiente que no dependa del ministro de turno. El tercer eje implica volver la mirada hacia el personal docente, cuyas condiciones salariales y de desarrollo profesional se han deteriorado. Régimen de empleo y política salarial orientados a recuperar los niveles salariales de los docentes y las docentes. Aplicar la prueba de idoneidad y el marco nacional de cualificación de las carreras de educación. Desarrollar una política de desarrollo profesional con recursos claros y con tiempo asignado en el calendario escolar. No tengo oportunidad para ir en detalle sobre otras sugerencias del informe, pero invito a todas las personas a consultarlo. Cierro esta presentación. La gravedad de la situación documentada en este informe no debe ser normalizada. Por eso, las cintas amarillas de la portada que recuerdan las que se colocan para delimitar la escena cuando ha habido una situación grave. Estoy segura que no queremos una educación con ese. Pero seguir tomando acuerdos que no se cumplen o fijando cursos de acción de corto plazo es la mejor forma de hipotecar el futuro y provocar un desastre intergeneracional. En el pasado, una población con menos experiencia y más pobre apostó por una sociedad en la cual la educación pública fue el pilar fundamental del desarrollo y el bienestar de sus hijas y sus hijos. Para las y los costarricenses de hoy, quienes estamos acá presentes, quienes nos escuchan por este canal y las redes sociales en el centro del país y en las regiones periféricas, la pasividad y la falta de reacción no son de recibo. Niñas, niños y adolescentes de hoy que hoy asisten al sistema educativo representan nuestra más importante apuesta. Requieren que pongamos todo nuestro esfuerzo en corregir los errores cometidos. Nuestro futuro depende de su educación, la educación de calidad que necesitan y que merecen. Corrijamos entre todos y todas el error de esta portada, porque nos indigna una educación con S y nos surge una educación con C y con acento. Los invito a la acción. Muchas gracias.
Gracias, doña Isabel. Para finalizar, escucharemos al señor Jorge Vargas Cuyel, director del programa Estado de la Nación, quien nos dará su mensaje de cierre. Buenos días. No es sencillo ni fácil para el programa Estado de la Nación presentar un informe sobre el estado de la educación como el que acabamos de entregar. Estamos diciendo en síntesis que Costa Rica atraviesa por una gravísima situación educativa, una crisis educativa, pero al mismo tiempo hacemos un llamado a la acción y proponemos soluciones. Para eso está el Estado de la Nación, para decir las cosas como son, sin adornos, pero de manera cuidadosa, con los matices y los detalles. Estamos para ser una voz independiente y firme, pero respetuosa de la verdad, aunque incomode, y de las diferencias de opinión. Estamos para ser una voz confiable. Nuestros datos están al servicio de todas las personas sin preferencias. Tenemos la obligación de dar la mejor información posible a la ciudadanía para que participe como crea conveniente en la vida nacional. El Estado de la Nación está para ser una voz crítica pero constructiva, para que en democracia y desde la democracia la sociedad y el gobierno dialogue y resuelvan problemas de su desarrollo humano. Nuestro informe es un espejo de la sociedad en que vivimos y como siempre dijo nuestro director fundador, uno se ve al espejo para conocerse y no para quererse, al menos si está en el sano juicio. Nuestra misión impide que tengamos agenda política y por eso siempre hemos dicho que no somos gubernamentales ni antigubernamentales, somos una herramienta académica al servicio ciudadano que retrata la sociedad que vivimos. Agradezco al Consejo Nacional de Rectores el auspicio económico y la libertad académica para producir los informes del Estado de la Educación que incluyen también, como vieron, valoraciones sobre el desempeño universitario. No es la evaluación hacia los demás, es una evaluación también sobre nosotros. Agradezco, por supuesto, al equipo del Estado de la Educación liderado por Isabel Román por un trabajo bien hecho y a todo el personal del programa Estado de la Nación. Agradezco a las centenares de personas y a las decenas de instituciones y fuentes de información que colaboraron con la preparación de este informe. En especial destaco el apoyo de Colipro, de UNICEF y de la Fundación Yamuni. Todos nos metieron el hombro por retratar el estado de la situación. Agradezco al Consejo Consultivo del Informe, a todas las personas que integraron nuestra red de investigación. Nos han permitido ampliar la frontera del conocimiento, poner el dedo en la llaga e iluminar también maneras de salir del laberinto. Agradezco y subrayo a miles de docentes y estudiantes que aceptaron ser consultados en nuestras investigaciones. Nos dieron su voz y ustedes son las y los protagonistas. A partir de este momento, invito a consultar el informe y los estudios especializados en el sitio web del Estado de la Nación que ven en pantalla. Pero además, todo está accesible de una manera sencilla. En el código QR de la portada del informe, levanten su celular, úsenlo y entren a la mejor radiografía sobre la educación nacional. Por mi parte, solo me resta esperar que este esfuerzo contribuya a eliminar la educación inaceptable y de mala calidad, la educación con S. No puede ser que nosotros en Costa Rica, en este siglo, estemos lidiando con ese problema. Eso precisamente es la denuncia de nuestras portales. Incomodó a mí terriblemente, pero me va a recordar siempre lo que tenemos que hacer y la magnitud de la tarea por delante. Abramos un nuevo sendero, mostrándonos a nosotros que Costa Rica puede abordar una crisis haciendo uso de los mejores datos, del diálogo social y del espíritu constructivo, que las noticias falsas y la crispación interesada no tienen cabida a la hora de resolver problemas tan complejos. Muchísimas gracias.
Gracias, don Jorge. En este momento damos por concluida esta actividad, agradeciéndoles a todos ustedes su asistencia a esta entrega del 9º Informe Estado de la Educación, así como a todos los que nos siguieron por el canal 15 de la UCR y a todos los que estuvieron en nuestras redes sociales. Que tengan buen día. Gracias por habernos acompañado en esta tarde de sábado en su programa En la Esquina del Parque. Hemos finalizado con este programa especial en el Día del Niño, donde hemos compartido con ustedes la presentación del 9º Informe del Estado de la Educación que realiza el programa Estado de la Nación con la ayuda y el soporte del Consejo Nacional de Rectores, CONARE. Muy duro lo que hemos escuchado en esta presentación del informe. Si usted busca el informe y lo lee todavía más, se va a dar cuenta de la situación de crisis, de emergencia que vivimos en el país a nivel de nuestro sistema educativo. Yo quiero resaltarle algo, no se asuste. Si ustedes vieron que durante el informe, la presentación del informe, se plantea educación con S, fue a propósito. Es un error inaceptable, como dice el programa de la Nación, del Estado de la Nación, a la hora de construir este 9º informe. Ninguna persona en 4º grado de escuela o más debería cometer ese error de poner educación con S, pero se está dando con esa y con otras palabras. Lastimosamente, eso es lo que nos sucede cada día. Y por eso, la portada de este informe con S expresa la gravedad de esta situación. Y por eso concordamos con este informe preparado por el Estado de la Nación. Es un llamado urgente a la acción. Y la acción es de todos. La acción es de los estudiantes, la acción es de los profesores y maestros, la acción es de los padres de familia, a nivel escolar, a nivel de secundaria, y es un llamado de atención a las autoridades que les corresponden, el Ministerio de Educación, el Poder Ejecutivo y el control político que pueda hacer la Asamblea Legislativa. Un problema tan grave como es el estado de nuestra educación en la actualidad es un problema de todos, nos incumbe a todos. Ojalá por el bien de Costa Rica podamos mejorar nuestra educación, que además no se hace de la noche a la mañana, pero si no lo hacemos ya, cada vez nos vamos atrasando más. Celebremos la próxima semana, el 15 de septiembre, con algarabía. El 14 cantemos nuestro himno nacional, acompañemos a nuestros niños y jóvenes con la antorcha y con los faroles. Y el 15 de septiembre, si le es posible, salga a participar de nuestros desfiles patrios. Por dicha, en Costa Rica desfilan niños y jóvenes y no militares, como sucede en países cercanos. Que viva Costa Rica, la que tanto queremos y amamos, y que Dios bendiga a todos los que vivimos en este hermoso país. Que pase una feliz tarde, cuídese mucho, lo espero la próxima semana, 3 de la tarde. Hasta la próxima. Hemos presentado En la Esquina del Parque, su lugar de encuentro. Los esperamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, aquí en el Facebook Live de En la Esquina del Parque y en Antena 6.